Les saludo en el amor del Señor, hermanos amados. Que Dios les bendiga grandemente. Aquí estoy por segundo domingo consecutivo. No pensábamos que venía esta pandemia. Perdón, no la pandemia, sino nuevamente quedarnos en casa obligatoriamente. Así que estamos acá nuevamente. Así que Dios les bendiga mucho. Quiero que abran sus Biblias si están allí o enciendan sus celulares, donde ahora están más cibernéticos todos. Y vamos a leer allí en Primera de Reyes 16, 30 al 31. Mientras buscan, siempre es un privilegio y desafío el estar frente acá de ustedes en estas, ahora a través de estas pantallas, a través de los teléfonos, conectados en estas redes sociales para poder entregar sobre todo lo que es la poderosa palabra del Señor, siempre viva, siempre efectiva hasta el día de hoy. Una palabra la cual amo, la cual amo mucho, leo constantemente porque encuentro que en ella es como dijo Jesús, en ella tenemos vida eterna, en ella encontramos, es agua fresca que salta para vida eterna. Quiero que haya Primera de Reyes 16, 30 al 31, Antiguo Testamento, y vamos a leer así. Dice lo siguiente: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Vamos a estar orando en esta hora por esta hermosa palabra. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Ha llegado el momento, Padre mío, a lo mejor de una manera diferente, de una manera más, Padre mío, reducida. No hemos tenido los cánticos, pero Padre mío, en nuestros corazones hay cánticos para ti. En esta hora queremos entregar esta poderosa palabra. Dios, quiero que el Espíritu Santo ministre a cada uno de los que están oyendo, a los que están mirando. Quiero que el Espíritu Santo hable al corazón. Amado Dios, habla, Señor. Di lo que el Espíritu quiera hablar al Espíritu, Dios, a nuestro interior. Abre el oído del Espíritu, Padre mío. Te ruego que tu presencia ministre mi corazón y hable lo que tú quieras hablar. Nada humano salga de mí. Renueva nuestra fuerza, fortalécenos. Permite que esta palabra vivifique nuestro espíritu y haga entender lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Ya, vamos a hablar hoy día. Yo amo mucho lo que es el Antiguo Testamento. Me gusta mucho leer el Antiguo Testamento, el poder estar allí, el leerlo, el escudriñarlo. Recién preguntábamos quién habían sido los patriarcas de esta hermosa nación que formó Dios mismo, separando a Abraham, y de ahí Jacob viene la descendencia de Israel. Y hoy día vamos a hablar de esta descendencia, qué sucedió en el camino. Y quiero hablar, el reino de Israel era un solo reino. Primeramente, ellos era una nación que era gobernada por Dios mismo, pero ellos quisieron rey. Quisieron un rey, anhelaron un rey, pidieron un rey como las demás naciones, y Dios le dio un rey como las demás naciones. Cuidado con lo que pedimos, que Dios nos da lo que pedimos, y a veces pedimos mal. Pidieron a un rey, y entró Saúl aquí en este escenario. Luego vino y sucedió, les voy a explicar esto, a lo mejor va a ser un poquito lento, pero quiero que entiendan. Entendiendo esto, ustedes van a entender el resto de la predicación, ¿ya? El título de este mensaje es: ¿aparecerá tu Elías? Entre paréntesis, cuando Dios interrumpe. ¿Aparecerá tu Elías cuando Dios? Eso entre paréntesis, cuando Dios interrumpe. Luego de esto vino David. La época de David y Salomón se conoce como la época de oro de Israel, donde miren,
Dios entregó a David prácticamente todo el dominio, entregó los territorios enemigos, hubo paz, o sea, él entregó un gobierno en paz a su hijo Salomón. Salomón, la Biblia me llama mucho la atención, dice que cada persona tenía su parra y su casa, es decir, vivía tranquila, estaba bien. Se conoce como la época de oro. Luego, Salomón tuvo un defecto, si le podemos nombrar así, que tuvo 1000 mujeres. Tuvo 1000 mujeres. Estas mujeres desviaron, y aquí le han echado la culpa a las pobres mujeres otra vez. Pero de alguna forma estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón les permitió construir y adorar a dioses ajenos. La orden para Israel era que solo había un solo Dios y a este Dios debían adorar. Pero sin embargo, Salomón permitió que sus mujeres adoraran a otros dioses y además de adorarle, le construyeran altares a este Dios, a estos dioses que ellos adoraban. Esto dolió en el corazón de Dios grandemente, profundamente, porque tenemos a un Dios celoso. Luego, Dios envía un juicio sobre Salomón y le dice que su reino va a ser dividido, pero no lo haré en tu tiempo, le dice, lo haré en el tiempo en que tú te mueras. ¿Por qué? Por amor a David, su padre, pues David había sido un hombre conforme al corazón de Dios. Se divide los reinos, Israel, y se divide en dos partes. Primeramente tenemos el reino del norte, que era conformado por las 10 tribus de Israel. Recuerden que Israel era formado por 12 tribus. Y se divide el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá, y más adelante se le adhiere la tribu de Benjamín. Es decir, para que les quede claro, tenemos dos divisiones. Tenemos el reino del norte, que era Israel, y tenemos el reino del sur, Israel, las 10 tribus, y el reino del sur con la tribu de Benjamín y de Judá. Que de la tribu de Judá desciende nuestro Mesías, ¿cierto? ¿Por qué se dividen? Primeramente era la orden de Dios, porque a Dios no le agradó lo que hizo Salomón, que el corazón de Salomón se desviara de tal manera que ya no hubo temor de Dios en él. Se dividen. Las tribus del norte, cuando muere Salomón y tiene que seguir un sucesor, las tribus del norte no aceptan a Roboán, que era el hijo, que era el sucesor, de Israel, necesito un poquito de silencio. No. Y se divide porque las tribus del norte no aceptan a Roboán como sucesor de Salomón. Porque éste se niega, mire, las tribus se niegan a pagar el tributo que pagaban durante el reinado de Salomón. La época de Salomón es una época de oro, de mucha riqueza, pero sin embargo había un tributo, había algo allí que tenían que pagar. Entonces, cuando entra Roboán, él le dice que les va a doblar el tributo, que les va a doblar los impuestos, y no aceptan a Roboán como sucesor de Salomón. Hubo una rebelión de las tribus del norte contra Roboán y se separan y empieza a reinar Jeroboán en el reino del norte y en el sur reina Roboán. Ahí está la separación. Hubieron muchos reyes, hubo una separación absoluta y reina Roboán en Judá y Jeroboán reina en el reino del norte. Jeroboán es proclamado rey sobre todo Israel y Roboán huye a Jerusalén, donde reinó en las dos tribus. Entonces tenemos el reino del norte conocido como Israel y el reino del sur conocido como Judá. ¿Por qué explico esto? Vuelvo a repetir. Porque tienen que entenderlo para que veamos el contexto que voy a predicar. Vamos a hablar hoy día del reino del norte, donde estaba reinando Jeroboán, solamente que era conocido como Israel. Vamos a dejar tranquilito para otra ocasión. Los reyes que tuvo Israel del reino del norte fueron una sucesión de muchos reyes. Voy a nombrarlo a cada uno.
hasta que llegó Elías. El mensaje se llamaba Llegará tu Elías o Cuando Dios interrumpe. Primer rey está Jeroboam, que era de la tribu de Efraín. Estos reyes comenzaron a reinar, por supuesto, en forma sucesiva. Vamos a ver estos reyes. Y voy a nombrar solamente hasta que llegó Elías. ¿Ya? Está Jeroboam, está Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Tifni, Onri y Acab, que es lo que leímos en Primera de Reyes. Todos tuvieron una sola característica. Si usted lee los pasajes de Primera de Reyes, cuando Dios entregó este mensaje a mi vida, yo estaba leyendo esto y veo que hay una sucesión y se repite en todos los reyes lo mismo. Hicieron lo malo delante de Jehová. Hicieron lo malo delante de Jehová. Hubo un rey llamado Onri. Este rey capturó un monte y este monte fue llamado Samaria, que fue la capital del reino del norte. La capital del reino del norte era Samaria. Pero en el capítulo 16-25 de Primera de Reyes, dice que Onri, este fue el que hizo peor que los otros reyes. Imagínense, si los otros ya estaban mal, ¿cómo estarían? ¿Cómo estaría este rey? Que los que habían estado antes que él. O sea, este rey, Onri, actuó peor que los que habían estado antes que él. Si los otros habían hecho lo malo, este hizo lo peor que los otros habían hecho. Al morir este hombre, le sucede su hijo Acab. Acab, me relata la Biblia que si Onri había hecho lo malo, Acab, o sea, fue peor, como dicen en algunos términos, fue peor el remedio que la enfermedad. Porque acá hizo lo peor, hizo más mal que todos los reyes que habían venido antes que él. Acab era hijo de Onri. Y aquí entro de lleno a la prédica. Si el padre Onri era malo, Acab fue peor. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que esta mujer era sacerdotisa de un dios, de una deidad que tenían los sidonios y que adoraban, que era Baal. Construyó un templo. Si los otros adoraban en algunos lugares, este se atrevió a construir un templo. Transgredió de una forma insolente la palabra y mandato dado a los hijos de Israel, que solamente adorarían a Dios. Acá reinó durante 22 años. Durante este reinado hizo lo que quiso, obedecía fielmente a su mujer Jezabel, que era una mujer que no le importaba de ninguna forma los hombres que buscaban de Dios. A ella no le importaba, ella lo que quería era destruir la adoración a Dios y poner sus lugares altos y adorar a Baal, pues era una sacerdotisa. Si ustedes se pueden dar cuenta, cada rey hizo lo malo delante de Jehová y cada rey iba de mal en peor, iba haciendo cosas más malas que a Dios no le agradaba. Si pudiéramos leer solo esto, tendemos a pensar que Dios estaba ciego, que Dios no estaba viendo o que a Dios no le importaba lo que iba sucediendo. ¿Por qué? Porque hasta acá se habían levantado algunos profetas, pequeños profetas, a dar un juicio, pero eran pequeños profetas, y no estoy hablando de que a lo mejor eran pequeños en cuanto al poder que podían tener, porque el poder de Dios para cada uno es igual. Pero ¿qué pasa, iglesia amada? Que solamente levantaban un juicio y pasaban, pero seguía reinando la maldad en Israel. A veces creemos que Dios no ve las injusticias, que Dios no ve el dolor, que Dios es un Dios que creó al hombre, pero se alejó de la tierra, como algunos tienen. Se alejó y dejó que el hombre viviera a su antojo como él quisiera. No es así. Dios está en el universo poniendo orden, y lo vamos a ver a través de esta predicación. Pensamos que a Dios le da lo mismo la muerte, las violaciones, las maldiciones que podemos con nuestra boca nosotros decir a otro. Como que Dios dejó la humanidad para que la humanidad tratara de vivir sola, sobrevivir en un mundo de maldad, y no fue así. Vamos a ver el capítulo 17 de Primera de Reyes, me encanta. Y aquí aparece, irrumpe Elías. Siempre habrá un Elías que te saldrá y que te interrumpirá cuando tú vas mal.
Me gusta mucho cuando vino este título a mi mente. Siempre habrá un Elías que interrumpirá tu vida cuando tú vas mal. Habrá un Elías que aparecerá delante de ti a interrumpir el pecado por donde tú vas y no dejarte seguir con lo que estás haciendo. Aparece Elías. ¿Quién era Elías, hermano? Elías era, la Biblia lo dice como Elías Tisbita, que era demorador de Galaad. Algunos eruditos dicen que Elías era oriundo de Tisbé, de la región norte de Galilea. Hay diferentes versiones en cuanto a eso. La Biblia nos habla del origen de Elías. Dicen que era Elías Tisbita, algunos dicen por eso era de Tisbé, pero era del norte de Galilea y profetizó en el reino del norte, del reino que estamos hablando ahora de Israel. Elías se levanta cuando el caos estaba total en Israel, cuando la sacerdotisa estaba haciendo lo que ella quería y acá reinando sobre un pueblo, pero con un pueblo que no dejaba, el rey no dejaba que el pueblo siguiera a Dios. Y aquí aparece en este escenario Elías. Me gusta mucho. Me gusta mucho este hombre. Elías aparece de una manera, a lo mejor va a sonar mal, insolente, violenta. Interrumpe a Acab en medio de su caminar. Este hombre acaba con la quietud de una monarquía inclinada al mal después de años de silencio. Aparece este hombre en el escenario. Pero miren, es como si pudiéramos pensar lo siguiente. A problemas grandes, soluciones drásticas. A problemas grandes, soluciones drásticas. Es como si pudiéramos decir eso. Se presenta y dice lo siguiente: hey, no va a llover. No va a llover hasta que yo diga que vuelva a llover. Me gusta mucho la seguridad de Elías. Este hombre aparece en escena y este hombre dice: no va a llover hasta que yo quiera. Este hombre desafía a los profetas de Baal con fuego del cielo. Este hombre resucita muertos. Este hombre se levanta diciendo: hey, 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 todavía hay Dios. Israel. Muchas veces nosotros pensamos que aún en la tierra, que en la humanidad ya no tiene ninguna forma de arreglarse, pero ni que mi vida, aunque a veces hay gente que la vida es un caos y piensa de mal en peor y que no hay manera de cómo arreglar su vida, pero Dios usará a un Elías para interrumpir tu vida, para acercarte a Dios, porque Dios usa a los Elías violentos que aparecen en tu vida. Hermanos amados, un Elías puede ser tu esposo, tu esposa. Un Elías puede ser incluso una enfermedad, la cárcel. Eso puede ser tu Elías. La desgracia puede ser tu Elías. Dios se aparece de alguna forma a frenar la vida sin Dios descontrolada que tú llevas, porque Dios aún está en control. Este profeta comienza a desafiar al rey con cielo cerrado, fuego del cielo. Este profeta fue el punta de lanza para que Dios comenzara a mostrar su poder y que aún estaba vigente. No sé si me pueden traer ahora agüita. Para frenar tu vida, muchas veces será un conflicto que va a interrumpir tu vida para que vuelvas tu mirada a Dios. Porque el hombre es así, cuando está bien, no se acerca a Dios. Cuando hablo de hombre me refiero a género. Cuando todo va de viento en pompa, de maravilla, cuando todo está, cuando hay salud, cuando hay dinero, el hombre está feliz. Pero sin embargo, cuando Dios usa el conflicto, cuando Dios usa la enfermedad, cuando Dios usa aquellas cosas que tú no quieres, es un Elías que ha usado Dios para acercarte a Él. Cada vez que te desvíes, aparecerá un Elías a interrumpir tu caminar y te mostrará que hay Dios en esta vida, el Dios que te desafía y que nada escapa de Él. Ahora quiero que nos vayamos a la hoja que divide el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Quiero que nos vayamos a la hoja que divide
a la hoja que divide el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Ahí se va a encontrar con una hojita en blanco que a lo sumo puede decir Nuevo Testamento. Se va a encontrar con el último profeta, con el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Y se va a encontrar con el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Esta hoja en blanco es como si usted la girara en su Biblia. Usted la gira y dice, wow, y sigue leyendo Mateo, Malaquías, da vuelta a su hojita en blanco y se va a Mateo. Pero en esa hoja en blanco hay 400 años o 430, para que algunos me pueden decir, pastores, es un poquito más, porque sé que hay pastores que me están mirando. Así que entre 400 y 430 años más o menos de silencio. No había revelación, se conoce como la época oscura de Israel, no había revelación de Dios. Había un sinnúmero de grupos que se habían levantado. Tenemos a los fariseos, eran los hombres que se habían rebelado contra el imperio romano. Los saduceos, los esenios, los Hansharán. Palestina cae bajo el imperio romano, Israel está en caos espiritual total. Aquí en esta hojita en blanco que divide Antiguo del Nuevo Testamento, Israel se encuentra en un caos total. Y Palestina estaba bajo el gobierno, hermanos amados, de Roma, de Roma, mi garganta. En este tiempo de caos total, viene a interrumpirlo otro Elías. ¿Y sabes quién es ese Elías? Jesucristo, líder de líderes y Señor de los señores. Él nace en este tiempo de oscuridad, donde había habido 400 a 430 años de silencio, donde no había revelación de Dios. En esta oscuridad, donde había un caos espiritual, donde todo el hombre buscaba a Dios de a su forma. Se habían levantado muchas sectas, si le podemos denominar así. Estaba bajo en opresión, bajo su yugado, bajo el imperio romano. Miren, me gustó mucho y vino esta palabra a mi mente cuando estaba preparando este mensaje. La forma humana de acercarse a un Dios divino. La religión muchas veces es la forma humana de acercarse a un Dios divino. Los rituales, las cosas que hacemos muchas veces es la forma humana que tenemos para acercarnos a un Dios divino. Pero sin embargo, mientras que el hombre busque su propia forma, no se conectará con Dios. Por eso el Dios divino se acerca para mostrar el camino. Y quiero que ojalá notes esta frase. La forma humana de acercarse a un Dios divino, mientras que el hombre busque su propia forma de acercarse a Dios, no se conectará con Dios. Hay un solo camino. Por eso el Dios divino se acerca para mostrar el camino. Cuando todo está en caos, cuando el mundo se aleja, cuando tú te alejas de Dios, Dios te interrumpe, como lo hizo en estos dos escenarios. Elías en un tiempo de oscuridad espiritual, acá venían de una descendencia de reyes que habían hecho solo lo malo delante de Jehová. Había caos, no había presencia de Dios. Aparece e interrumpe Elías. Y aquí donde hay un caos en esta región de Palestina, bajo un gobierno opresor como era Roma, bajo una serie de sectas, paganismo, buscando una manera de buscar a Dios, de acercarse a Dios, aparece Jesucristo. Cuando tú te alejas, Dios busca forma de acercarse a ti. Esta interrupción divina, luego de Jesús, Jesús apareció con señales, apareció con una palabra diferente a la que tenían los hombres en ese tiempo, apareció con prodigios, apareció con autoridad. Hermanos amados, interrumpió el escenario, cambió la vida, y un antes y un después de Jesucristo. El mundo fue transformado por este hombre. Este fue el otro Elías que apareció a interrumpir un tiempo de caos.
y nació para transformar el mundo. Luego de Jesús muere, resucitado, gana, hermanos amados, y comienzan los discípulos a expandir el reino de Dios, la prédica y la expansión del evangelio. Después de muchas persecuciones por los emperadores bajo el imperio romano, se convierte Constantino y la iglesia se junta con el Estado. Tenemos a Elías, tenemos a Jesucristo. Quiero que vaya siguiendo el mensaje, que vaya conectándose con lo que quiero decirle el día de hoy. Tenemos a Elías, tenemos a Jesús. Después de muchas persecuciones, después que la iglesia sufre bajo los emperadores romanos, es una iglesia que es muerta por leones, una iglesia perseguida, una iglesia que mientras más la oprimían, la iglesia más crecía. La iglesia era oprimida y la iglesia más crecía, hasta que se convierte Constantino, la iglesia se junta con el gobierno. Constantino se convierte, se junta la iglesia con el Estado y comienza a suceder una serie de cosas que en vez de acercarse a Dios, se fueron alejando. Cuando la iglesia toma tal poder, que si usted va a la historia, a la época medieval, la iglesia tenía un poderío total. Si podemos decirlo de alguna forma, era como la voz de Dios en la tierra. La iglesia romana tenía tal poderío que era como si fuese la voz de Dios en la tierra. Si usted se va y estudia la época medieval, ya la iglesia estaba sumida en miles de cosas horrendas. Tenía la Inquisición, cobraba indulgencia para que la gente fuera perdonada, para que entrara al cielo tenían que pagar cierta cantidad de dinero. Se conoce como la época más oscura de la historia. Y no sé, a mí me encantan mucho las películas de la época medieval, me gustan mucho, pero si usted lo ve, es una época que hay algo oscuro, que hay algo extraño en ese ambiente. ¿Cuánta gente murió en manos de la Santa, que le llamaban la Santa Inquisición? Porque algunos iban y lo acusaban que era brujo y lo mataban, lo quemaban en la hoguera. Muchos santos incluso murieron, judíos murieron en esta Inquisición. La iglesia, en vez de acercarse más a Dios como había sido al principio, como Jesús la estableció, se fue alejando de Dios. Erraron, perdieron el blanco, la iglesia comenzó a abusar de su poder. Y termina en una oscuridad tremenda. Y aquí Dios levanta a otro Elías. Había una oscuridad espiritual tremenda. Se conoce, voy a repetirlo, como la época oscura. Y Dios levanta a otro Elías y entra en escena. Al final de la época medieval, miren, todo esto sucedió en la época medieval. Yo creo que la gente que vivió en ese tiempo, qué terrible, tendrían miedo de todo. Cualquiera iba, lo acusaba, lo mataban, habían unas torturas horribles. Los que hemos estudiado en el instituto nos han hablado de las torturas que habían en la Inquisición para negar la fe. Era horrible cómo seguían a la gente. En el nombre de Dios asesinaban. Y aparece este Elías llamado Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Este aparece al final de la época medieval. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero había nacido, como Martín Luther. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luterismo. Lutero exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. A Martín Lutero le empezó a llamar mucho la atención. Primero no dejaban leer, decían que la Biblia era de interpretación privada. Cuando Lutero comienza a leer el libro de Romanos y comienza a encontrarse
con cosas como que la fe es suficiente para la salvación, como que el justo vivirá por fe, y comienza a encontrarse con cosas que Dios comienza a mostrarle. Martín Lutero comienza a levantar bien la vista, a abrir, yo creo, así los ojos y sus oídos, y él comienza a levantarse contra todo un sistema religioso en ese tiempo, pues el hombre nuevamente se había alejado de Dios. Miren, hermanos amados, lo que pasa es que nosotros queremos tomar a Dios y ponerlo en el lugar donde nosotros queremos ponerlo, y que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, y que Dios actúe como nosotros queremos que Él actúe. Nosotros queremos manejar a un Dios soberano que está sobre nuestro entendimiento. Cuando Martín Lutero se da cuenta que la iglesia, a pesar que él pertenecía a esa iglesia, estaba en un caos total y que cerraba las puertas para que el hombre llegara a Dios, él dijo: no, esto no está bien. Y él allí clava las 95 tesis en la catedral en Alemania. Y estas 95 tesis transformaron. La gente comenzó a abrir los ojos y con un mensaje desafiante. Este monje agustino logró nuevamente una reforma, es decir, y nacimos nosotros de nuevo, la iglesia protestante. Martín Lutero se rebeló, como primero se rebeló Elías, en contra de todo un sistema de paganismo que iba en contra de Dios. Es decir, nunca la humanidad ha estado sola, siempre Dios está en control. Dios levanta Elías para la humanidad, levanta Elías para el mundo y levanta Elías personales que hablen a tu vida. Escucha a los Elías que Dios ha levantado sobre ti, vuélvete a Dios. La primera sorpresa fue para el propio Lutero, el profesor de teología de la Universidad de Alemania, que dirigió su tesis a las autoridades eclesiásticas, que sobre el uso abusivo y el extendido de las indulgencias que permitían mediante limosna evitar los castigos, comprar indulgencias que supuestan el más allá. Clava las 95 tesis en la iglesia de Alemania. No voy a nombrarla porque me cuesta nombrarla. Nunca imaginó Lutero lo que iba a provocar su vida al ser usado como un Elías que interrumpe en un mundo oscuro. Nunca imaginó Martín Lutero lo que iba a provocar al ser levantado como un Elías en ese tiempo para interrumpir lo que la iglesia estaba haciendo y en lo que se estaba transformando. Se había alejado totalmente de lo que Dios había establecido, se había alejado totalmente de lo que Jesús había predicado. La iglesia se había alejado de lo que Dios tenía y tiene para su iglesia. Con la reforma, Dios usó a este hombre para la reforma. Se dio de épocas y se opuso la ruptura de la cristiandad occidental extendida, esta como el conjunto de valores, principios y creencias que guiaban el actuar de la sociedad europea. Esto dado que la reforma comprometió a todo Occidente en todo ámbito y en cualquier esfera, ya que todos los países que la componían participaron directa o indirectamente de ella. Nace la iglesia a raíz de esto que Martín Lutero hace. Nace la iglesia protestante. Cuando el hombre se desvía de Dios, Elías, no importa la época y sus caminos, Dios levantó, no importa la época, no importa el lugar, Dios siempre se encargará de levantar un Elías para frenar y hacer volver a su pueblo al camino. Luego tenemos a Elías, tenemos a Jesús, tenemos a Martín Lutero. Dios es fiel, Dios es un Dios muy fiel. Dios usará gente que te va a decir que estás mal. Esa gente que sobre todo te aburre. Tú dices, ya viene otra vez esta con el mismo. Ya viene otra vez este a hablarme de lo mismo. Esos son Elías que Dios levanta. Oh, la enfermedad que tengo. Son Elías que Dios levanta para llamar tu atención. Para decirte que estás mal, que vas por un mal camino. Algunos los encierra. Porque hablé con alguien en la mañana y me dijo que iba a estar conectado. Algunos los encierra en hoteles
Elotel es tu Elías para hablarte. Y Dios se pone delante del camino para que no sigas avanzando donde no debías ir. Miren, Dios cumplirá su propósito en ti. Y si tiene que levantar a Elías para cumplir el propósito, Dios lo hará. Martín Lutero, Elías, Jesús, Martín Lutero. Fue clave para que la iglesia retomara su curso y volviera al principio como Jesús quería. Cada vez que Dios ha interrumpido cuando su pueblo se va desviando, cada vez que el pueblo se va desviando, Dios interrumpe. Cada vez que tú te vayas desviando, Dios te va a interrumpir. De alguna manera, no sé cómo, pero Dios pondrá un Elías delante de ti para que te digas, hey, mira, aún hay fuego del cielo, aún se pueden cerrar los cielos, aún Dios está en control. Si vemos las épocas, hay un común denominante que es un caos espiritual, un caos, pecado, oscuridad, alejamiento de Dios. Ese es el común denominante en estas épocas. Pero siempre Dios usó un Elías para interrumpirte. Tenemos a Elías, tenemos a Jesús, tenemos a Martín Lutero, y esta época es como el conjunto de todas las épocas. Estamos viviendo en el final de los tiempos. ¿Quién será el Elías que Dios levantará en este tiempo para volver al hombre a Dios? ¿Quién será el Elías que Dios levantará en este tiempo para volver al hombre a Dios? Tú eres un Elías. Yo soy un Elías. Cada uno de nosotros que forma parte del pueblo de Dios es un Elías para decir, aún pueden cerrarse los cielos si te alejas de Dios. Aún puede llover fuego del cielo para mostrarle el poder de Dios. Aún se pueden levantar muertos y gente que esté muerta espiritualmente, porque aún hay gente que no se rinde ante los Baales. Dios puede levantar un Elías hoy nuevamente. La mayor interrupción. Pero ahora vamos a hablar, y aquí ya voy concluyendo este mensaje. La época que estamos viviendo es como el conjunto de todas estas épocas. Estamos en el final de los tiempos. La Biblia me dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios, que vendrán hombres que buscarán más su placer, que tener placer en las cosas de Dios. Estamos en tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Pero cada vez que hay una oscuridad total, que hay un caos, Dios hace algo grande y hace algo tremendo. Pero ¿sabes cuál será el Elías que aparecerá en este tiempo? La mayor interrupción que tendrá el mundo entero será la venida de Cristo, cuando seamos levantados allí con Jesús y lo recibiremos en el aún la mayor interrupción en este mundo de maldad, de caos espiritual, que será cuando Cristo venga y seremos levantados con Él. Dios volverá a interrumpir aún a su iglesia para ser levantado. Esa es la mayor interrupción que tendremos en estos tiempos, iglesia amada. Pero durante ese proceso Dios seguirá dando avivamiento, Dios seguirá levantando Elías hasta que llegue esta interrupción divina de ser levantados al cielo con Él, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto. No creas que Dios guarda silencio. No creas que Dios está como un hombre contemplando a una nación en caos, contemplando a un mundo en oscuridad y está con los brazos cruzados. Pareciera que no estuviera haciendo nada. Dios está en control. Dios está en control. Dios interrumpirá otra vez a esta humanidad, pero esta vez será con gloria, con su venida triunfal. Interrumpirá nuevamente y todo será nuevo otra vez, como al principio, como Él siempre lo quiso. En esta hora, ¿cuántas veces Dios ha interrumpido tu vida? ¿Cuántas veces ha aparecido en Elías delante de ti, interrumpiendo tu caminar, incluso incomodándote? No nos gustan los Elías que Dios nos pone por delante. No nos gustan cuando alguien nos dice, hey, no es para este lado, es para el otro. No nos gusta, nos incomoda. No nos gusta que nos digan cómo vivir nuestra vida, porque nos creemos dueños de ella. Pero sin embargo Dios aparece interrumpiendo nuevamente nuestras vidas. Y te
te quiero preguntar cuántas veces más tiene que Dios interrumpir tu vida otra vez para que tú te vuelvas a Él. Dios lo hará cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario, Dios lo hará. Y lo volverá a hacer. Y volverá a interrumpir una vez más. Y esta vez es para siempre. Interrumpió allí con la sucesión de reyes paganos que no buscaban a Dios. E interrumpirá otra vez. Interrumpió luego con Jesús en un mundo de oscuridad y caos, Israel. Interrumpió luego con Martín Lutero creando la reforma porque la iglesia iba tomando un rumbo que no era de Dios. Interrumpirá otra vez para venir, interrumpirá a un pueblo y vendrá otra vez y esa será su máxima interrupción. ¿Cuántas veces Dios ha interrumpido tu vida para llevarte a Él? Quiero preguntarte cuántos Elías ha puesto Dios en tu camino. Un Elías puede ser una enfermedad, puede ser una angustia, un dolor, un conflicto. Un Elías puede ser una persona, un predicador, tu padre, tu madre, un pastor, una pastora. Ese puede ser tu Elías. No desperdicies a los Elías que Dios pone delante de ti para guiarte. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces más es necesario que venga Elías a interrumpir tu mal caminar porque tú no quieres ir por el camino que Dios ha trazado para ti? No sé cómo está tu corazón ni cómo está tu vida, pues Dios te conoce. No sé cuántos Elías han venido a tu vida a interrumpir tu caminar, pero puedo asegurarte que Dios ha levantado a Elías de la forma en que ni siquiera tú te imaginas. A veces tu esposa es tu Elías, a veces tu esposa. Y Dios ha interrumpido tu caminar para traerte nuevamente el fuego del cielo, presencia de Dios, otra vez milagro. Jesucristo el mayor que produjo allí la interrupción más grande, donde hubo un antes y un después, aún está presente. Siempre levantará hombre Martín Lutero con la reforma. Y ahora la segunda venida de nuestro Dios por su iglesia. Jesucristo vendrá otra vez a interrumpir, pero será una interrupción divina como la han sido todas. Otra vez está Dios para interrumpir tu vida y siento en mi corazón que Dios ha interrumpido la vida de muchos de ustedes a través de una enfermedad, a través de un dolor, a través de una angustia. Pero ese Elías ha sido usado para decirte: y para un poco, vas por mal camino, aquí estoy yo de nuevo para mostrarte lo que tengo para ti. En esta hora quiero que allí en sus hogares cierren sus ojos, puedan allí reflexionar un momento y preguntarte cuántos Elías ha puesto Dios en tu camino para que te vuelvas a Él. Y ahora pregúntate cuánto más Elías tienen que venir a interrumpirte para que tú entiendas que debes ir por el camino que Dios te mostró. Es necesario volverse a Dios. Es necesario mirar con ojos del Espíritu a los Elías que nos muestran los cielos cerrados, que nos muestran el fuego del cielo, que nos muestran la luz en medio del caos y de las tinieblas. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Enséñanos a reconocer a los Elías que pones delante de nosotros, oh papá, para poder enmendar otra vez el camino. Enséñanos a reconocer los tiempos, a levantarnos como Elías que interrumpan vidas, Padre mío, divinamente. Elías, Padre mío, en obediencia. Permítenos ser Elías que podamos interrumpir con fuego del cielo el poder y frenar la maldad de este mundo, Padre, porque tenemos mucho más de lo que tienen ellos, porque te tenemos a ti, oh Dios. Cuando Elías oró allí en la cueva, tu palabra y silbo apacible le dijo: no estás solo, aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Así también somos, Padre mío, nosotros. Aún hay gran gente, hay mucha compañía que no se ha doblado ante este mundo, ante nada, porque estamos esperando la mayor interrupción
interrupción que tendremos, que será tu venida en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos. Rompe todo esquema, rompe todo argumento humano, Dios. Que aprendamos a discernir los tiempos, a discernir Elías delante de nosotros y a aprender, oh Dios amado, que cada vez que nos separemos de ti, tú levantarás un Elías delante de nosotros que nos mostrará el camino. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por cada interrupción divina que has hecho en nuestras vidas, a través de la enfermedad, a través de la prueba, a través del dolor, a través de hermanos, a través de hombres y mujeres que fueron usados como un Elías para interrumpir nuestro camino. Te adoramos, te bendecimos. Abre los ojos del Espíritu, nuestros oídos, para poder reconocer la voz de Dios hablándonos, Padre mío. Gracias, Señor, por tu misericordia, y esperamos esa interrupción divina que será cuando vengas por tu iglesia. Gracias porque cada vez que interrumpes y para algo mejor, Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.